Vamos a ponernos de pie, amados hermanos, en esta linda mañana de domingo. Abra la palabra en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 3. Cuando ustedes lo tengan, por favor me dicen un fuerte amén. Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 3. Esta mañana queremos hablar de un tema que lo he titulado para ser útil en la obra de Dios. ¿Ya están ahí, amados? Dice la palabra del Señor: había entonces en la iglesia que estaba, ¿a dónde? En Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Versículo 2: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Padre, en esta linda mañana de domingo queremos la asistencia de tu Santo Espíritu para poder comprender la manera de ser útiles a tu obra. En esta mañana háblanos al corazón de acuerdo a lo que tú tienes dispuesto para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Tomen asiento, mis amables hermanos, en esta linda mañana de domingo. Quiero que me ponga atención en esta introducción para poder comprender a este personaje que hoy nos va a servir de ejemplo de la manera que uno puede ser útil a la obra de Dios. Hoy vamos a hablar de ese personaje llamado, aquí dice el versículo, Lucio. ¿De dónde? ¿Qué región es? De Cirene. Versículo número 1. Lucio de Cirene. Ya le voy a hablar acerca de él, pero primero quiero decirle de que ¿por qué hablar de ser útil a la obra de Dios? Porque nosotros los seres humanos pues tenemos nuestros propios proyectos. Nosotros nos movemos en el campo de nuestros planes económicos, planes familiares, planes de desarrollo personal, planes profesionales, y ahí andamos indagando y cómo puedo producir más plata y cómo puede. Ese es nuestro mundo, ese es nuestro campo, el campo de las cosas naturales. El campo de Dios es el campo del mensaje de salvación, el campo del evangelio. Por eso dice la palabra que Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no ha venido a condenar al mundo, Él ha venido para que el mundo sea salvo por medio de Él. Ese es el campo de Dios. El campo de Dios se mueve en el mecanismo de que la palabra se expanda y de que personas reciban esa salvación y de que personas se aboquen a Él como creador, como Señor y como Salvador. En los planes nuestros buscamos aliados, buscamos inversiones, buscamos préstamos. Y en el campo de Dios también nos movemos los seres humanos. Solo que a veces es difícil comprender qué tan importantes somos nosotros para Dios. Es difícil comprender que así como Él me hizo nacer, crecer, desarrollarme y poder ir poco a poco criándome, haciendo cosas personales, también Dios me ha creado con un propósito para sus propios planes. El punto es, ¿cómo puedo ser útil? ¿Cómo puedo ser útil para Dios? ¿Cómo puedo ser útil para su obra? Porque aquí es donde Dios se mueve.
La gente a veces cree que lo prioritario son nuestras propias cosas. No, no, no. Lo prioritario son las cosas de Dios, porque una vez usted sea útil para Dios, para la obra de Dios y para las cosas de Dios, mire, todo lo demás viene por añadidura. Esa frase que se dice, Dios te dice, dedícate a mis cosas, porque yo me voy a dedicar a las tuyas. Es una realidad. Es decir, sé útil para mí, dice Dios. Y una vez tú seas útil para mí, estés haciendo el propósito por el cual yo te hice nacer, yo me encargo de todo lo que te falta casa, te falta trabajo, te falta dinero, yo me encargo de todo eso, solo dedícate a mis cosas. Y aquí es donde aparecen estos personajes, no solamente como Saulo, como Pablo, como Bernabé, sino que aparecen otros personajes como estos, que a veces es difícil indagarlos porque claro, requiere una cosa bien meticulosa, un análisis serio de las escrituras para poder indagar su vida, su procedencia, su participación en la obra. Pero sin embargo, ellos son la muestra de cómo en el pasado y también cómo nosotros en el presente podemos ser útiles para la obra de Dios. Aquí, en este versículo 1, menciona en primer lugar a qué iglesia pertenecían todos ellos. Vean ustedes. Había entonces en la iglesia que estaba, ¿dónde? ¿Dónde, iglesia? Póngame atención a esto. En los inicios del cristianismo hubieron diferentes iglesias, pero hay tres que son importantísimas, mencionadas en el Nuevo Testamento. Por supuesto, ¿dónde está la primera iglesia? La iglesia de los apóstoles es la iglesia de hermanos. ¿En qué lugar estaban, pues? Jerusalén. Esa es la iglesia de los apóstoles. Es la iglesia donde están los primeros creyentes, pero ahí se caracteriza por estar exclusivamente judíos. Y regáleme 5 minutitos para explicarle esto, para que así comprenda muchas cosas del Nuevo Testamento. La primera iglesia es la iglesia de Jerusalén, donde todo empezó, donde todo nació. Allí donde está Pedro, ahí donde está Santiago, ahí donde están los apóstoles, esos que vivieron cercanos a Jesús. Ahí está la iglesia de Jerusalén. Una iglesia que, entre otras cosas, tenía la característica de ser muy exclusiva, de solo aceptar judíos que habían sido circuncidados, que practicaban las leyes y que formaban parte de ese cúmulo de personas, pero eminentemente judías. No estaban abiertos al demás mundo. Jerusalén era una iglesia cerrada, una iglesia que solo quería judíos, el pueblo escogido, esto y lo otro. Ahí estaban los apóstoles. La segunda iglesia más importante del Nuevo Testamento, ya vamos a llegar a la tercera, que es Antioquía. La segunda iglesia es la iglesia de Alejandría, en Egipto. Esta iglesia se caracterizó por ser la iglesia que tenía el pensamiento más crítico del momento. Ahí en Alejandría, en Egipto, se comenzaron a escribir cartas como por ejemplo la de Hebreos, cartas como la de otras más del Nuevo Testamento, pero allí en Alejandría lo que abundaba era la gente que pensaba. Jerusalén, los judíos; Alejandría, el centro del pensamiento del momento. Y también estaba esta, miren, que dice el versículo 1: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Esta iglesia es tan importante. El libro de los Hechos lo refleja. Es tan importante la iglesia de Antioquía porque gracias a esta iglesia
el evangelio pudo expandirse a muchas regiones más. Jerusalén era cerradísimo. Alejandría, allá en Egipto, era solo pensar y producir textos. Pero Antioquía fue la iglesia que Dios utilizó para poder llevar el evangelio a muchas regiones. La iglesia donde estaban los misioneros. La iglesia donde dice el versículo número 3 de Hechos 13, miren. La iglesia 13:3 de Hechos, hermanitos, no se me duerman. Hechos 13:3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. ¿Y qué hicieron con ellos? ¿Los despidieron a qué? A predicar. Esta es una iglesia abierta. Esta es una iglesia que va a predicar al mundo. Esta es una iglesia que va a predicar el evangelio. De aquí salió Bernabé, de aquí salió Pablo a predicarle a todo mundo. Antioquía es entonces la iglesia medular de la expansión del evangelio. Hay otras iglesias más, por supuesto. La iglesia de Roma, donde se escribe la carta a los romanos, donde que Pablo dirige una carta desde Corinto. Está la iglesia de Tesalónica, que son iglesias emergentes, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Pérgamo, Tiatira, mencionadas en el Apocalipsis. Pero las tres iglesias, digamos, no que sean las más importantes, pues, pero tenían algo significativo en el Nuevo Testamento, fueron estas tres: Jerusalén, Alejandría y esta de donde aparece este hermano llamado Lucio, esta iglesia de Antioquía. Aquí podemos ya reflexionar en el sentido de decir, todas las iglesias, Dios las ha permitido. Por eso usted va a entender que ninguna iglesia es mejor que otra. Cada iglesia tiene su propia característica y cada iglesia tiene su propia encomienda de parte de Dios. Yo no sé por qué los pastores se complican en andar peleando, que si hay puesto otra iglesia cerca, hay que pongan las iglesias que quieran. La verdad, como dice la carta de Pablo allá en Filipenses, ya sea que por una manera u otra, lo que importa es que Cristo sea predicado. Y además, las almas no le pertenecen a las iglesias, a las denominaciones ni al pastor. Las personas todas les pertenecemos a Dios. Y Dios les va a poner en el corazón a dónde poder congregarse y a dónde poder tener identidad. Amén. Ahí está la situación. Tres iglesias diferentes. Jerusalén cerrada, Alejandría solo produciendo textos, pero Antioquía, misiones, predicación, preparación de discípulos, preparación de personas. La iglesia de Antioquía, fíjense ustedes, Hechos 11:19, cómo nació la iglesia de Antioquía. Y todo esto estoy hablándolo para que lleguemos a ese personaje llamado Lucio. 11:19. Mire cómo se forma esta iglesia. ¿Ya están ahí? Ahora bien, y me pone atención a ese texto, lo voy a leer todo para que tengamos un contexto, para que veamos las características de esta iglesia a la que Lucio pertenecía. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, que lo habían apedreado, que lo habían asesinado, y después que lo mataron a él, comenzó una persecución contra todos los cristianos. Entonces dice que salieron esparcidos por causa de esa persecución y pasaron hasta llegar, en el versículo 19, Fenicia, ¿qué otro lugar? Chipre, ¿y qué otro lugar? Ahí está nuestra iglesia. ¿Y qué llegaron a hacer en esos tres lugares? No hablando a nadie la palabra, sino que en un primer momento, dice el versículo 19, solo a quienes, solo a los judíos. Y sigo leyendo, pero póngame extrema atención al texto. 20.
Pero había entre ellos unos varones de Chipre y ¿de dónde? De ahí es nuestro personaje que vamos a hablar hoy, Lucio de Cirene. Aparte de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, ahí en el 19 dice que solo le hablaron a los judíos, pero estos de Chipre y de Cirene también hablaron a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Dice el 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba, ¿a dónde? La iglesia cerrada, la iglesia de los apóstoles, la iglesia solo de judíos. ¿Y qué pasó? Enviaron a Bernabé que se fuera a echar el rollo. ¿Cómo está eso que en Antioquía les están predicando a los griegos? ¿Cómo es eso que hay hermanos que no son judíos? Versículo 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, ¿qué hizo Bernabé, hermanitos? Se regocijó, exhortó a todos con los que propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le fue a traer para que se fuera. ¿Para dónde? Antioquía. Atención a esto, póngame atención, ya casi termino con la introducción y nos metemos a la reflexión, ¿ok? Esto es una gran revolución. Primero, ya no les van a predicar solo a judíos. Dice el 19, vuelve otra vez a leerlo. Al final del 19 dice, no hablando a nadie la palabra, sino solo a quienes. Estoy en el 11:19. Pero en el 20 dice, pero también había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. En el 20, estos varones de Chipre y de Cirene tienen un problema. No son judíos. Ellos son personas de color. Cirene es el norte de África. Entonces, en el 19, bonito todo, están predicando la palabra solo a judíos. Los judíos, su característica es la tez como la nuestra, el color de piel es como la nuestra, como morenos, algunos el promedio de la altura de un judío de la época pues ronda los 1,70 de altura, 1,70 máximo, pero el rango de hombres judíos de la época es entre 1,60 a 1,70. Por ejemplo, ay, perdone que le mate su fe, pero Jesús nunca fue blanco, ni sus ojos color azules, ni sus ojos color verdes, como los pintan en muchos cuadros. El Jesús fue un Jesús, a lo mejor la piel color morena, a lo mejor el sol que quemaba en Galilea, así eran los judíos. Pero estos que llegan de Chipre y de Cirene, estos son negritos. Habían tres. Vaya, ya vamos a regresar a Hechos 11, solo estoy para que usted entienda el rollo Versículo 13, capítulo 13 de Hechos, versículo 1. ¿Ya están ahí de nuevo? Bye. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Dice, Bernabé, quien era judío, tenía la tez morena, pero después había otro personaje, Simón, el que se llamaba, no es que se llamaba, sino que le decían Níger. ¿Qué país comienza con esa primera palabra? Nigeria. Y en Nigeria hay blancos o morenos. Entonces,
estaba este Simón al que le decían el negro, así, porque la traducción del griego no es que se llamaba Níger, no, estaba Simón al que le apodaban el negro. Y también estaba Lucio de Cirene, que también era negro. Tanto Simón, el que le dicen de apodo negro, como Lucio, que viene de esta región, son negros. Y también aquel personaje que aparece en los evangelios, que dice que le hicieron que le ayudara a Jesús a cargar la cruz. Simón, ¿de dónde? ¿Por qué lo pusieron a cargar la cruz de Jesús? Porque le miraron talle de esclavo, negro. Apúrate vos, cargar la cruz de Jesús. Mire qué interesante es todo esto. Aquí ya estamos mezclando el evangelio, ya no solo con judíos, sino que ahora estamos mezclando el evangelio ya con personas de otra cultura, de otra región, y que son tan importantes, dice el texto bíblico. Allí, en Antioquía, fue la primera iglesia donde se comenzó a ver los hermanos judíos, los hermanos negritos de Cirene, los hermanos que vienen de Siria, los otros hermanos que... Pero esto era una revolución enorme. ¿En qué cabeza podía pensarse que los judíos se iban a mezclar con negros? Jamás, nunca. Siempre habían sido personas que excluían a los demás. Todavía en la actualidad hay exclusiones, fíjese. Por ejemplo, si usted en Estados Unidos va y de repente quiere entrar en una iglesia donde solamente hay norteamericanos, ahí está un gran chele así alto, pelo rubio, ojos verdes, azules, y usted llega, buena, vengo al culto. Se le queda viendo hacia abajo. La iglesia de latinos queda allá. No lo dejan entrar. Y peor aún, a iglesia de Nueva York, por ejemplo, se le quedan viendo a la forma de vestir suya y dice, para entrar aquí necesita traer vestido de traje. Todavía en la actualidad, imagínense, si en la actualidad es así, ¿se imaginan ustedes cómo se les paraban los pelos a los judíos al ver a negritos en las congregaciones? Eso decían los judíos, pero aquí no importa lo que digan los judíos, aquí importa lo que diga Dios. Y dice, y sigue diciendo, mire qué tan importante fue la iglesia de Antioquía. Versículo número 26. Ya están ahí 11:26 de Hechos. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia de Antioquía, por supuesto. Y enseñaron a mucha gente y a los discípulos. Esto es un dato importante, hermanos. Y a los discípulos, ¿qué dice? Se les llamó cristianos por primera vez. ¿A dónde? No fue en Jerusalén, no fue en Alejandría, no fue en Éfeso, no fue en Tesalónica. Aquí están nuestras raíces. La primera vez que se le llama cristianos a los discípulos fue en una iglesia que estaba ¿a dónde? En Antioquía. Antes de esto le llamaban los del camino, los nazarenos, pero aquí en Antioquía les pusieron el apodo de cristianos. Cristianos es un nombre peyorativo. Ahora nosotros, en el calor literario, cultural, decir cristiano es una cosa con una connotación positiva. Es un nombre que tiene estima. Pero en la época decir cristianos era decir pequeños cristos, pero así como denigrante. Pues allí en Antioquía, por eso es importante esta iglesia de Antioquía, se les dio el nombre de cristianos. Otro dato importante de Antioquía, vean, y ya vamos a entrar al hermano Lucio, versículo 27.
En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. 29, miren los hermanos de la iglesia de Antioquía. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, ¿qué hizo los hermanos discípulos de Antioquía? Determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Esa es Antioquía, una iglesia donde se les llama cristianos por primera vez a los discípulos, y una iglesia que es dadivosa, una iglesia que se entrega, una iglesia que aporta, una iglesia que se compromete. Bien, hasta ahí entonces el dato histórico, el antecedente. Ya sabe usted, iglesia de Jerusalén, iglesia de Alejandría, la iglesia de Antioquía, las características de la iglesia de Antioquía. Y ahora vamos a hablar de este personaje. Versículo 1 otra vez de Hechos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, la que estamos hablando, habían profetas, habían maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, y aquí viene nuestro personaje de hoy, Lucio de Cirene. Comencemos a hablar de su nombre. Lucio es un nombre latín que significa, mire, desde aquí ya viene ya el mensaje que Dios nos quiere dar a través de ese personaje. Lucio es la derivación de la palabra lux, L-U-X, en el latín, que significa luz. El nombre entonces de él, su significado era nacido de luz, luminoso o el que resplandece. Es un poco dramático, porque a alguien que es negro de color de piel le están diciendo que él es luz, que es luminoso. Y aquí usted va a entender algo. Nosotros no brillamos con luz propia. La luz que nos hace brillar es la luz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, dele un fuerte aplauso. Por eso la palabra dice que nosotros debemos de ser la luz de este mundo. Una luz que no está a partir de nuestras características, de nuestros logros o de quienes seamos, sino que lo que debe de irradiar en nosotros es la luz de Cristo Jesús. El nombre Lucio, eso anuncia en un primer momento, anuncia aquel que ha nacido a la luz, aquel que es luminoso, aquel que resplandece. Esto es un desafío para que nosotros, al igual que este personaje llamado Lucio resplandeció en la iglesia de Antioquía, también nosotros resplandezcamos en la iglesia donde Dios nos ha permitido ser plantados, vivir nuestra fe, en la iglesia donde Dios ha proyectado que nos desarrollemos, en la iglesia que Dios ha proyectado que iluminemos el mundo, que crezcamos, que llevemos frutos. Eso, ser luminoso, esparcir la luz, alumbrar las tinieblas de este mundo, es lo que nos anuncia el primer desafío de este personaje llamado Lucio. Luego, ¿qué es lo que desarrolla Lucio? ¿Cómo él es útil en la obra de Dios ahí en Antioquía? ¿Cómo se manifiesta la luz que él irradia? Y esta mañana quiero hablar de tres cosas. Ojalá Dios me permita abordarlo todo el pasaje, pero si no, pues nada más nos vamos a quedar con una o con dos. Vamos a hablar de tres cosas de cómo fue él útil en la obra de Dios. La primera cosa con la cual Lucio se volvió útil para la obra de Dios allí en Antioquía, fíjese bien, es que lo primero que hizo fue
desarrollar autoridad. ¿Qué desarrolló Lucio, hermanitos? Pero no una autoridad déspota. La autoridad que él desarrolló fue en base al servicio. Es que eso es lo que dijo Jesús. El que quiera ser grande, que se ponga. Y aquel que sirve, Dios le da autoridad. Eso es lo primero que Lucio desarrolló, autoridad. Lo segundo que Lucio desarrolló, hermanitos, en la iglesia de acá de Antioquía, lo segundo que desarrolló fue madurez. Es decir, allí en Antioquía, él venía de Cirene, de una región del norte de África, pero ahí en Antioquía él aprendió a ser maduro. ¿Qué aprendió a ser Lucio, hermanos? Maduro. Es decir, ¿cómo fue útil para la obra de Dios? Desarrollando autoridad, teniendo madurez. Ya lo vamos a ver. Y lo tercero que Lucio desarrolló fue identidad. Muy de color negro podrá ser él, muy morenito, pero él se identificó. ¿Con qué se identificó? Con la iglesia de Dios ahí en Antioquía. Que pudieron haber iglesias más cerca allá del norte de África, sí, pero él desarrolló identidad allí en Antioquía. Ahí se formó, ahí creció, ahí sirvió, ahí adquirió madurez. Y ahí estuvo siendo parte de estos personajes que fueron parte de la iglesia de Antioquía. Con esas tres cosas, uno puede ser útil a la obra de Dios, teniendo autoridad, desarrollando madurez y siendo alguien que se identifica con la obra donde Dios lo ha plantado. Veamos entonces cada una de ellas. Dice, en primer lugar, Lucio desarrolló su autoridad sirviendo. Y en ese servicio, la primera cosa que él muestra, atención, la primera cosa que él muestra en su servicio, donde desarrolló autoridad, fue emigrar. ¿De dónde viene Lucio? Dice el texto. De una región llamada Cirene. ¿Y a dónde está ahora? ¿En la iglesia de qué lugar? ¿Qué lo hizo? ¿Qué lo hizo a Lucio? Moverse de Cirene a Antioquía. Y no sé si allá tienen ustedes disponibilidad, cuánta distancia hay entre Cirene y Antioquía. Antioquía es lo que hoy se conoce una ciudad turca, la ciudad llamada Antaquia. La ciudad Antaquia actual en Turquía es lo que antes era Antioquía. Pero de África, del norte de África a Antioquía hay una infinidad de kilómetros. Pero quiero volver al punto de la reflexión. Él desarrolla o él tiene autoridad a base del servicio, pero para tener ese servicio, lo primero tiene que emigrar de Cirene hasta Antioquía. ¿Y eso por qué lo hizo? ¿Sabe por qué lo hizo? Porque sintió un compromiso con Dios. ¿Por qué lo hizo, iglesia? Porque sintió ¿qué? Esto es lo primero. Si usted quiere desarrollar autoridad, lo primero que tiene que hacer es sentir un compromiso. En la iglesia, tanto la congregación como servidores, hay diferentes ópticas
de cómo ser parte de una iglesia, pero dentro de esas ópticas lo que más importa es que realmente usted se sienta comprometido con la obra de Dios. Si usted no siente compromiso con la obra de Dios, usted jamás va a desarrollar autoridad. Este hombre, muy de Cirene puede ser, pero el compromiso que él tiene le hace moverse hasta la región de Antioquía, porque sentía un llamado de parte de Dios. Porque reconocía que el estar en Antioquía no era por sus propios gustos, estaba ahí porque ahí Dios lo había puesto. Ahora, ¿cómo se va a desarrollar autoridad si yo no tengo compromiso? Y viene la otra pregunta: ¿cómo puedo yo tener compromiso? Solamente sabiendo que yo he sido delegado por Dios, que Dios me hizo nacer con un propósito. Ahora yo le pregunto a usted, Tabernáculo de Ciudad Delgado, congregación y servidores, ¿se siente comprometido con Dios? No le dije si se siente atraído, ¿se siente comprometido con Dios y con su obra? Porque hay que hablarlo. A la gente lo que le gusta es bonito, el culto, divertirse como que fuera un show. Pero ¿cuántas de esas personas, de esas miles de personas que alrededor del país hoy visitan una iglesia, cuántas de esas personas realmente sienten compromiso con la obra de Dios? Ya no dijeron amén, va. Estaba chistoso lo del negrito, lo de los judíos, lo de esta. El negro, vas a creer. Aquí hay un hermano que le dicen negro. Ahora viene el Espíritu topándote al cerco, papá. ¿Te sientes comprometido con la obra de Dios? ¿Te sientes comprometida con la obra de Dios? Y ya la iglesia no dijo ni un amén. Porque el compromiso no se anuncia con palabras. El compromiso con la obra de Dios se anuncia con acciones. Ahora entendiste por qué al inicio de mi sermón te comencé hablando de que unas cosas son tus proyectos y tus planes y otras cosas son los proyectos y planes de Dios. Ahora entendés. Ahora entendés que Dios lo que anda buscando no son simplemente observadores. Lo que Dios anda buscando son gente comprometida. ¿Estás comprometido tú con la obra de Dios? Contéstaselo a Dios. No me lo contestes a mí. ¿Qué tan comprometido estás con la obra de Dios? Ya sea que simplemente seas una persona que se congrega, o sea que seas una persona que esté sirviendo en algún ministerio. ¿Tienes compromiso con Dios? Porque mucha gente se confunde. Viene a servir al templo creyendo que su compromiso es con el líder, con el pastor o con la denominación. No, señores, si usted va a servir a Dios es porque usted está comprometido con la obra de Él. Y en ese sentido, no importa los exabruptos que usted pueda tener relacionales con uno, con otro, su compromiso no es con nadie personal, humano. Su compromiso lo adquirió con Dios. Que aquí nos vamos a malmatar, que nos vamos a agarrar como usted quiera, lo que quiera, pero yo respondo al compromiso que tengo. ¿Con quién? Con Dios. El compromiso hace que, al igual que Lucio de Cirene, transportarse desde esa región hasta Antioquía, ¿qué involucró? Sacrificio. ¿Se imagina dejar todo su cultura? ¿Se imagina dejar todo su idioma? ¿Se imagina dejar toda la gente que tenía allá en Cirene, que lo conocía, para ahora estar sirviendo en una iglesia de Antioquía? Porque él tiene compromiso. Y porque él ese compromiso lo demuestra con sacrificios. ¿Y cómo demostró el amor el Señor, pues, hermanos? ¿Cómo lo demostró? ¿Con qué? Con sacrificios. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores,
Cristo ¿qué? Murió, se sacrificó, se entregó, todo lo que usted quiera. La autoridad entonces proviene de que yo tenga el compromiso con Dios, y el compromiso de Dios con Dios lo determina los sacrificios que yo debo y tengo que hacer por causa de la obra y por causa del evangelio. Lo que pasa es que a la iglesia del siglo XXI no le gusta sacrificarse. Todo le gusta light. Todo le gusta diversión, bonito, el culto, mira qué buena onda, que sí, que llegó algo bravo el viejo a predicar, pero pues sí, qué bonito estuvo las alabanzas, las hermanitas entonaron mejor y que esto. ¿Y su sacrificio? ¿Dónde está su sacrificio? Y no, usted lo ha leído en Romanos, pues os ruego pues que presentéis vuestros cuerpos, ¿en qué? ¿En qué? En sacrificio. En sacrificio. Venir un domingo y venir porque pasó dormido toda la mañana hasta el culto de la tarde. Yo pregunto, ¿será sacrificio eso? No, ¿dónde está mi sacrificio por la obra de Dios? Venimos de toda una semana, trabajo, actividades, esto y lo otro. ¿Sabe qué sacrificio? Estar aquí temprano, domingo, porque si yo voy por mi jefe antes de las 6 de la mañana, antes de las 7 de la mañana, por mi jefe que es humano, que es pecador, y por Dios, ¿por qué no me voy a sacrificar? No sé si me están entendiendo, iglesia. La autoridad se gana con compromiso. El compromiso se demuestra con sacrificio, tal como Cristo nos lo demostró. Ahí está. ¿Cuál es el sacrificio? Miren, nosotros vivimos un evangelio tranquilo. No tenemos que arriesgar nada. No tenemos que sacrificar. A lo mejor lo que va a sacrificar hoy por el evangelio usted es levantarse un poquito más temprano, el $1 de pasaje que gasta, quizá un poquito que se tardó anoche o hoy en la madrugada planchando la ropa que trae a la iglesia. Solo eso es sacrificio. Pero mire, desde nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio le involucró la muerte. Los apóstoles, muchos de ellos fueron sacrificados. Los hermanitos a la historia del cristianismo fueron metidos a la hoguera, fueron lanzados a un foso donde había leones que representaba una payasada para el circo romano, que los despedazaran, escondiéndose en catacumbas. Y hoy, ¿dónde está el sacrificio por la obra de Dios? Sí, hoy las iglesias, espero que esta no, pero hoy todas las iglesias, ay, el día que pongan butacas en la iglesia, ay, ojalá que pongan aire. Yo no estoy diciendo que no sea posible, lo que estoy diciendo que no estamos dispuestos a sacrificarnos en nada por Dios, hermano. Que nos va a tocar con calor, pues gloria a Dios, nos va a tocar con calor. Si peor, antes en el estadio, allá estábamos aguantando el gran solazo desde las 12 del mediodía, aguantando agua de riñón en la espalda, por un equipo desgraciado que siempre perdía. Hoy sí, desde el 90, El Salvador va a ir al mundial, El Salvador va a ir al mundial. Y ya pasaron casi 40 años que no va al mundial. Y el estadio siempre se llena. Sacrifican billetillos para comprarle. ¿Cuánto vale la entrada al estadio, hermanitos? Nulfo, ¿cuánto vale? 40 bolas. Ahí estamos con unos hermanos ayer viendo la final del FAS con el Águila. Qué tan ateada le dieron a los migueleños. Pero quiero destacar algo. Comenzó a caer la gran tormenta. El estadio se va a quedar vacío. Ahí estaban aguantando agua, esperando que ocurriera un milagro. Ey,
Si esa gente se sacrifica por el equipo. Mire lo que hizo cada gente. Vino de San Miguel, a lo mejor si vino en vehículo gastó sus $20 de gasolina. Tuvo que haber venido a comer aquí al mediodía, gastó otros 15. Ya llevamos 35. Gastó en un boleto, ya llevamos otros 30 pesos, ya llevamos 65. Dentro del estadio también consumió y los productos valen el doble o el triple. Se vino a echar 100 bolas solo por su equipo, que perdió y que no le da nada. Y el cristiano, por Dios, ¿cuánto trae? Una cora chuca, ¿va? Ahí me da 23 vueltos, por favor. Y se ponen bravos, porque hasta ladrones nos han salido aquí, ¿sabe? Me da 19 vueltos, por favor. Y le dice el pastor: mire, venga, aquí no hay ningún billete de a 20. Sí, pero yo lo metí. A eso le llama sacrificio. A eso le llama sacrificio. Ey, en los estadios a veces el equipo está jugando, no solamente dura 90 minutos el partido, sino que se extiende y que lo paran porque han tirado basura y el ¿cómo se llama? El juego dura 3 horas, 4 horas y la gente tranquila. Aquí no vaya a ser que el viejo del pastor se pase 3 minutos, que ya está viendo el reloj. No hay en ningún lado, por eso. ¿Y a qué hora va a terminar este viejo, pues? Y a los servidores dicen: vaya a decirle que termine, yo necesito irme para el Majagual ya. Sacrificio. ¿Están aquí todavía, hermanos? En el versículo 1, ya los veo bravos, no voy a bajarle ahorita. Va a hacer que me sacrifiquen a mí, va. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, atención, ¿qué habían? ¿Qué habían? ¿Quiénes eran los profetas? Los que eran sensibles a la voz de Dios. Cuando en el texto dice había profetas y maestros, está haciendo referencia a todos estos. Pero ya sea profeta o sea maestro, lo que hay que destacar es: para ser profeta y maestro es necesario ser sensible a la voz de Dios. Lucio era sensible a la voz de Dios. Lucio era una persona que cuando estaba ahí en la iglesia de Antioquía, él no llegaba a hablar chambres con los demás hermanos. Ay, quiero contarle, niña, viera que la vecina llevó otro hombre ayer. No, Lucio llegaba a la iglesia a escuchar la voz de Dios. Lucio llegaba a la iglesia a lo que debía llegar. Por eso dice el versículo número 2: ministrando estos al Señor. ¿Qué más hacían los hermanitos? Ayunando. Oiga esto, qué precioso. ¿Quién les dijo? ¿Y por qué les dijo? Porque eran sensibles a la voz de Él. Dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz y me obedecen. Sensibilidad a la voz de Dios. Pero en lugar de ser ovejas que oyen la voz de Dios, somos cabras que ahí andamos de un lado para otro loqueando. Lucio, su autoridad la ganó también siendo sensible a la voz de Dios. Lucio vio la manera de ir escalando en la iglesia de Antioquía y no solamente se volvió un profeta, sino que dice otra vez el versículo 1, 13:1, había profetas y además ¿qué? Maestros. Es que una iglesia no solo requiere de feligresía, requiere de personas comprometidas que quieran ir conociendo y destacándose para poder ser más útiles a la obra de Dios. Ahí está. Ahí él adquirió su autoridad, comprometiéndose.
sacrificándose, siendo sensible a la voz de Dios. Ya el tiempo se me ha ido, hermanitos, aunque he predicado casi 1 hora. Ya no puedo tocar el punto 2 ni el punto 3, pero yo creo que con esto es suficiente para que nosotros, que el Espíritu Santo que hoy nos ha instruido, determinemos si queremos ser útiles para su obra. Siendo útiles para su obra, le estamos diciendo a Dios: lo que a ti te importa, a mí también me importa. Y el día que usted sea útil para la obra de Dios, el día que usted se dedique a las cosas de Dios, no lo dude, el Rey de Reyes se va a dedicar a sus propias cosas. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. El predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad de Delgado. Dios te bendiga.